Buenos días, televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa jurídico favorito. El día de hoy estaremos hablando sobre uno de los casos más importantes en el momento en Colombia y es el caso del edificio Amaranto PH, que incluye una serie de instituciones relevantes para el derecho privado. Hablaremos específicamente con la firma de abogados Gabaeca y Asociados. Tenemos invitados a la abogada Gabriela González Niño, especialista en fusiones y adquisiciones, a la abogada Elisa María Hernández, especialista en Derecho Privado y Comercial. Tenemos a la abogada Valentina Sierra, especialista en transacciones financieras internacionales, y a la abogada Vanessa Hurtado, especialista en bienes mercantiles. En este programa en específico nos centraremos en desarrollar los temas jurídicos derivados del análisis de este caso, y en específico aquellos problemas jurídicos que no han sido desarrollados con anterioridad por la firma en su propia página. Así que le voy a dar el inicio y la palabra a la doctora Elisa María Hernández para que comience a relatar los hechos y problemas jurídicos que le parecieron relevantes al principio del caso. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, pues podemos ver que el caso empieza con un problema por los parqueaderos. Empieza diciendo que por temas de pico y placa, los propietarios de los inmuebles dentro del Amaranto ya no tienen parqueaderos y por eso deciden comprar el predio vecino llamado La Pajarera. Pero nos encontramos con dos problemas fundamentales. El primero, si ¿es la adquisición del predio de La Pajarera una razón para cambiar la matrícula del predio matriz y los estatutos de la propiedad horizontal? Bueno, principalmente podemos decir que estos estatutos sí cambian y podrían ser añadidos estos parqueaderos como un área común para la propiedad horizontal en sí. Entonces sí se cambiaría. El otro problema surge debido a que el dueño del penthouse, el cual tiene una entidad, es dueño de Inversiones al Velero, SAS, y este hombre tiene 4 vehículos, pero solo cuenta con 2 parqueaderos de uso privado a su nombre. Por lo que este personaje ha usado, sin el permiso de nadie, los parqueaderos para visitantes y minusválidos. Entonces el problema jurídico viene siendo si la Asamblea puede sancionar al señor Joaquín Munevar por estacionar permanentemente y sin permiso de los parqueaderos destinados a visitantes y minusválidos. Y la respuesta es sí. La Asamblea cuenta con funciones para poder sancionar estos hechos debido a que él no cuenta con el uso exclusivo o con el uso privado de estos parqueaderos. Gracias, Elisa. Pero continuando, otro problema jurídico que podemos evidenciar se da cuando el señor de Subiría desarrolla una masa de pizza dietética con nueces, con finas hierbas, con diferentes ingredientes que le parecen innovadores y que constituyen un producto precongelado y que él planea industrializar para poder comercializar en supermercados de cadena. Frente a esto, él quería protegerlo por medio de la propiedad intelectual. Nos planteamos si debe el señor de Subiría proteger su receta de masa de pizza dietética con una patente industrial de invención para poder industrializarla y comercializarla a las cadenas de supermercados del país. Pero entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta que es jurídicamente relevante, de acuerdo con la decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, de acuerdo con otras disposiciones de ley y de decretos vigentes en la nación colombiana, es si cumple con los 3 requisitos que debe tener una patente de invención, los cuales son novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Pues sabemos que tiene una aplicación industrial porque se considera que esta invención es susceptible de que su objeto pueda ser producido y utilizado en cualquier tipo de industria. Además, se entiende que esta industria, cuando me refiero a industria, hablo de cualquier actividad productiva que incluya los servicios. También podemos decir que es novedoso el producto porque es una invención que se considera nueva cuando esta no está comprendida dentro de la técnica general para desarrollar masas de pizzas. Pero lo que genera duda, en conclusión, es el nivel inventivo, porque no sabemos si las personas que se dediquen a estas técnicas gastronómicas hubieran pensado en algún momento se les hubiera ocurrido hacer una masa de pizza dietética. Seguramente sí, y la patente a la que debe acceder el señor para proteger su pizza no es una patente de invención, sino más bien una patente de modelo de utilidad o de diseño industrial.
Para continuar con los hechos, pues se presenta el caso del local A del edificio Amaranto, en el cual pues los dueños, los hermanos Tamayo, estaban en un conflicto, pues habían adquirido el local por causa de muerte de su padre. Pero pues Alexandra, una de las hermanas, había arrendado ese local y no los había informado a los demás. Pues también se apersonó de los pagos de mantenimiento y conservación del local. Y ella se comporta como si fuera la única propietaria del local. Aquí el problema jurídico procedente sería, ¿puede Alexandra arrendar el local A sin consultarle a sus hermanos, teniendo en cuenta que no es la única propietaria de dicho local? Pues para contestar esta pregunta, se procede al artículo 23-22 del Código Civil, debido a que pues, se ve la propiedad especial de comunidad, ya que se originó por el hecho de la muerte de su padre y por eso ellos adquirieron ese inmueble. Cada comunero tiene derecho a una cuota parte del bien que detenta en común y sobre la propiedad total del local. Por esta razón, Alexandra no puede creerse la única propietaria del local. Además, no se puede presumir que Alexandra sea la administradora de ese local por el hecho de decir que pues se hizo cargo de los pagos de mantenimiento y conservación del local, ya que esta decisión debió tomarse por acuerdo unánime de quienes conforman la comunidad y pues según los hechos esto nunca ocurrió. Entonces pues para proceder a una solución factible, en lo personal consideraría que se podría extinguir la comunidad y para esto los hermanos podrían venderle la cuota aparte a Alexandra y así reunir el 100% de las cuotas en una sola persona. O también los hermanos podrían presentar una acción judicial de partición para dar por terminado ese derecho de comunidad compartida y pues aquí procedería el derecho de preferencia sobre terceros para uno de los comuneros, en este caso Alexandra, con el fin de adquirir la cuota parte del comunero insatisfecho. Bueno, por otra parte, también se ve que Inversiones El Velero, junto con los propietarios de 9 apartamentos, decidieron citar a asamblea extraordinaria para plantear la compra del lote vecino y pues solucionar el tema de la insuficiencia de parqueaderos. El problema jurídico procedente sería, ¿puede el velero, SAS, y los propietarios de algunos apartamentos citar a una asamblea extraordinaria para plantear la compra del lote vecino y superar la insuficiencia de parqueaderos? Bueno, pues para responder a esta pregunta nos remitiremos al artículo 39 de la Ley 675 del 2001. Aquí pues específicamente consagra que se reunirá en forma extraordinaria cuando pues necesidades imprevistas, urgentes del edificio así lo ameriten, como sería la compra de un lote vecino para usarlo como parqueadero. Pero también dice que la convocatoria podrá hacerla los propietarios de bienes privados que representen por lo menos la quinta parte de los coeficientes de copropiedad. Para eso, entonces, para eso se va a mirar pues el coeficiente de copropiedad que tendrían estos propietarios. Entonces se mira el área privada total, que sería 1.150 metros cuadrados, el coeficiente del apartamento A, del B, los locales y el penthouse, y nos suma un total de 63.2%, por lo cual, en conclusión, no tendrán la potestad para hacer la asamblea. El otro hecho es pues la citación se hizo, hubo asamblea, pero solo asistieron 9 de los 13 propietarios y tomaron una decisión. El problema jurídico procedente es si es válida la decisión tomada por los 9 de 13 propietarios que asistieron a la asamblea para adquirir el lote de La Pajarera. Pues aquí nos repetimos el artículo 46 de la presente ley ya nombrada, y pues dice que esta decisión exige mayoría calificada del 70% de coeficientes, y como ya se mencionó anteriormente, solamente cumplen con el 63%, entonces en conclusión, la decisión tomada no sería válida. Muchas gracias, doctora Vanessa. Bueno, continuando con este caso, nos damos cuenta que el propietario del apartamento 201 no está de acuerdo con la decisión que tomó la asamblea. Entonces, lo que quiere hacer es interponer una demanda para impugnar la decisión de la asamblea. Entonces, básicamente, el problema jurídico que hay acá es Juan
Fernando Lobo Guerrero puede interponer una demanda de impugnación de la decisión de la Asamblea mediante un proceso verbal sumario de mínima cuantía. Bueno, según el artículo 49 de la Ley 675 de 2001, los propietarios pueden impugnar cuando las decisiones no se ajusten a las prescripciones legales. En este caso, esta decisión contraría el artículo 46 de la ley, ya que no cumple con la mayoría calificada. Y por lo tanto, la determinación no sería válida. Hay que tener en cuenta que solo la podrá interponer durante los 2 meses siguientes a la fecha del acto, según el artículo 382 del Código General del Proceso. En la demanda podrá pedir la suspensión provisional de los efectos, pero hay que tener en cuenta que un acto es válido hasta que se declare lo contrario por un juez. Siguiendo con esto, el señor Lobo Guerrero tiene la intención de escriturar su apartamento a su concubina, Marcela Contreras. Actualmente se está divorciando de su esposa, Juana Restrepo, y hay que resaltar que este bien fue adquirido un mes antes de que ellos se casaran. Por lo tanto, queda la inquietud de si el señor Lobo Guerrero llega a divorciarse de su esposa, le podría escriturar el apartamento 201 a Marcela Contreras. Hay que tener en cuenta que el bien, al ser adquirido antes del matrimonio, hace parte del haber social relativo, y pues además este bien está bajo una propiedad especial, que es la afectación a vivienda familiar, que se puede constituir sobre este bien, ya que según la reforma de la ley, de la nueva ley, se puede hacer este procedimiento. Por lo tanto, sí podría, después del divorcio, escriturarle el bien a Marcela Contreras, ya que una de las causales de extinción de la afectación a vivienda familiar es la disolución del matrimonio. Ok, entonces siguiendo con los problemas de esta pareja, además de ello, ellos tienen 2 hijos, Santiago de 6 años y Samuel de 4 años. Sus padres constituyeron un usufructo legal sobre un local comercial en el Restrepo, en que los padres son usufructarios, es decir, tienen el uso y el goce, y sus hijos son nuevos propietarios, es decir, tendrían la disposición. Esto es perfectamente posible, y nos surge la duda de si Santiago y Samuel pueden ser nudos propietarios de este local comercial. La respuesta es sí, teniendo en cuenta que los padres son los representantes legales de sus hijos, a pesar de que ellos pues todavía no tienen la capacidad de ejercicio, y en últimas pues llegarían a tomar las decisiones sobre la disposición de este bien. Más adelante se presenta el problema de Salomón, quien fue asesinado por su compañero sentimental por celos a principios de 2014. Entonces, la duda que nos surge es si el compañero sentimental de Salomón podría llegar a ser el compañero permanente, lo cual no es claro en los hechos, pero se podría llegar a asumir. Y pues en este caso tendrían una sociedad patrimonial, y la duda es si su supuesto compañero permanente podría llegar a ser parte de la sucesión, teniendo en cuenta que lo asesinó. Entonces, la respuesta se encuentra en el artículo 1025 del Código Civil, específicamente en el numeral 1, ya que el supuesto compañero permanente sería indigno de suceder a Salomón por haber cometido el crimen, pues, de asesinarlo. Bueno, y culminando con los hechos, también podemos identificar que la presencia de la señora Peña, que empieza a hacer actos de señor y dueño en el apartamento 101, lo que podría llegar a consolidar una posesión. Para eso sí es pertinente repetirnos al artículo 764 del Código Civil, que habla sobre la posesión. Y determinamos 2 tipos de posesión, una posesión regular y una posesión irregular. Se le recuerda al oyente que la posesión regular es aquella que va acompañada del justo título más la buena fe y el animus y el corpus, mientras que la posesión irregular no lleva un justo título. Entonces cabe recalcar que, la señora Peña evidentemente es una poseedora, pero ¿qué tipo de posesión tiene? Para esto también es importante aclarar que la señora Peña solo había realizado hasta el momento de los hechos y hasta donde cuenta el caso, una promesa de compra-venta con el señor Salomón, quien era el dueño del apartamento. Y cabe preguntarse si esta promesa de compra-venta podría consolidar un justo título. Sin embargo, analizando el artículo 765 del Código Civil, que nos habla sobre los justos títulos, el cual nos dice que pueden ser constituticios o traslaticios de dominio, nos surge la evidencia de que efectivamente la promesa pueda llegar a constituir
un dominio, porque la promesa está buscada, según el artículo 16.11 del Código Civil, en cumplir las obligaciones del contrato prometido. Y en este caso, solo busca eso, cumplir las obligaciones del contrato prometido, pero no directamente constituir el dominio. Por tanto, con respecto a este análisis, se justifica que no existe justo título y por tanto la señora Peña sería una poseedora irregular. Ahora, ¿para qué es pertinente aclarar si es o no es una poseedora regular o irregular? Puesto que el problema jurídico que se evidencia es si la señora Peña puede llegar a adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. Para esto cabe recalcar los tiempos de la prescripción adquisitiva, que puede ser ordinaria o extraordinaria. Sin embargo, como aclaramos anteriormente, la señora Peña, al ser una poseedora irregular, no puede acceder a esta prescripción ordinaria, así que tendría que remitirse a la prescripción extraordinaria. La prescripción extraordinaria está en el artículo 2532 del Código Civil, en el cual dice que se necesita de un tiempo de 10 años en general, ya sea para bienes muebles o para bienes inmuebles, para llegar a constituir el dominio. Sin embargo, si evidenciamos en los hechos, la señora Peña venía poseyendo el dominio desde 2014, que ocurrió la muerte de Salomón, hasta 2017, donde el señor Pedro Gómez la demanda para que se salga de su propiedad, ya que pues hereda universalmente de Salomón debido a un testamento. Entonces, digamos, teniendo en cuenta este tiempo, de 2014 a 2017 solo pasan 3 años, por tanto, es evidente que no pasan los 10 años que la señora Peña tiene que tener para poder adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. Ahora, se podría preguntar si podría utilizarse la figura de la suma de posesión. Sin embargo, en los hechos del caso, en ningún momento se evidencia que haya una posesión anterior, la cual se pueda sumar a la posesión presente para poder adquirir el tiempo de la prescripción extraordinaria. Por último, cabría preguntarse si habría la posibilidad de dominio por otro tipo de prescripción, una prescripción especial. En este caso, podría llegar a pensarse que se podría adquirir por una prescripción de vivienda de interés social, la cual está regida por la Ley 9 de 1989, que es la Ley de Vivienda de Interés Social, la cual dice que el dominio se puede adquirir por prescripción adquisitiva de 3 años la ordinaria y 5 años extraordinaria en general. Sin embargo, como se dijo anteriormente, la señora Peña solo duró 3 años, no los 5 años que necesitaría para este tipo de prescripción, por tanto, no podría adquirir el dominio. Siguiendo por los hechos, se puede evidenciar que la señora Peña, por una confusión, adquiere unos materiales de su vecino, el señor Rojas. Y teniendo la información de que el señor Pedro Gómez es el real propietario del apartamento y no la señora Peña, cabría preguntarse si es responsable el señor Pedro Gómez de responder por la accesión de mueble inmueble que se genera por el error de la señora Peña para los materiales del señor Rojas. ¿Y qué pasaría con las mejoras que ha realizado la señora Peña en el apartamento? Para eso nos dirigiremos al artículo 738 del Código Civil, el cual habla de la accesión de mueble a inmueble. Y dice que cuando se edifique con materiales ajenos, se deberá resarcir el justo precio de esos materiales al dueño de los materiales. Pero en este caso, el dueño de la edificación, aunque es Pedro Gómez la que realizó la accesión mueble a inmueble sin querer, fue la señora Peña. Por tanto, sería ella la que tendría la principal responsabilidad de indemnizar y de resarcir estos materiales. Estos materiales no están adheridos como tal si estos materiales como tal ya no están adheridos a la construcción, pues ella se los podría devolver, si es un florero, si es un espejo, etc. Pero si son materiales que están pegados directamente a la construcción, pues tendría que indemnizarlos. Por último, como veníamos diciendo, también cabe preguntarse qué pasaría con las mejoras que realiza la señora Peña. Y es bien sabido que el señor Pedro Gómez debería resarcir estas mejoras, siguiéndonos por el artículo 966 del Código Civil y 965 del Código Civil, que habla sobre las mejoras útiles y las mejoras necesarias. Tendría que resarcírselos a la señora Peña, debido a que estos incrementan un valor del bien. Por ejemplo, las medidas de seguridad, los pisos de madera, etcétera, que obviamente le suben el valor al bien. Entonces, de esta manera, se presenta que, evidentemente, el señor Pedro Gómez tendría que resarcirle a la señora Peña, pues las mejoras realizadas en el bien como poseedora irregular, y a su vez la señora Peña tendría que responder por la accesión mueble a inmueble y indemnizarle los materiales al señor Rojas. Así que muchas gracias por escuchar tus problemas jurídicos, por estar pendientes de este canal jurídico, y esperamos que hayan aprendido muchísimo sobre la solución de problemas jurídicos y sobre su relación con la vida jurídica. Gracias y los esperamos en una edición en la que podamos solucionar más casos polémicos y complejos como el de el amaranto propiedad horizontal.